Estamos de vuelta, amables televidentes, en nuestro programa Costijón, en el último segmento para tratar este tema que hemos nosotros denominado el orden finca en Guatemala. Y estábamos viendo en el segmento anterior algunas muy interesantes reflexiones de nuestros acompañantes aquí en la mesa, Gustavo Palma y Malicia Velázquez Nimatú, que tenían que ver con esas cosas del orden finca que están ahí presentes, no importa de qué actividad productiva se trate. Hay esta idea de que lo que es bueno para un sector productivo es bueno para el país, y hemos visto a lo largo del programa que eso no necesariamente es así, y no es así de manera definitiva para los trabajadores de las fincas, no ha sido así. Una de las cuestiones que llama la atención, yo la voy a tocar rápidamente aquí, que aparece en este libro del que hoy estamos hablando, es cómo la finca era un mundo en sí mismo y tenía sus propias monedas. En la portada de este libro nosotros podemos ver la moneda que se utilizaba en la finca La Florida, que es el objeto de estudio del libro, y que nos dice Finca La Florida, un jornal. Y vemos ahí claramente cómo se mira la moneda de un jornal que era de curso únicamente adentro de la finca. ¿Qué nos está diciendo esto? El sistema le propone a la finca ser el mundo del trabajador. Ahí se consume, ahí se ganan estas monedas, ahí están las normas de la vida y del tiempo de los trabajadores. Nuestros panelistas en el segmento anterior de alguna manera nos estaban diciendo de esas cosas todavía hay en Guatemala. Este orden finca, aun cuando no hubiera fincas, está de alguna manera ahí presente. Yo voy a pedirles a ellos que vayamos haciendo reflexiones de conclusión, no del tema, pero sí de lo que nos da la posibilidad de tratar este programa. Entonces, ¿quién quisiera comenzar a concluir? Bueno, yo creo que lo que puede ser importante considerar como posibilidades en el mediano y largo plazo es casos como este, ¿no? Es decir, en tu trabajo hay otros ejemplos de otros casos que se han dado, ¿no? Es decir, Nuevo Paraíso, por ejemplo, es otro caso donde también se trabaja de manera colectiva, donde se apuesta por una forma de vida distinta y donde el horizonte es un horizonte de carácter colectivo, ¿no? Que yo creo que eso es algo que es importante destacar, ¿no? Es decir, no interesa el privilegiar al sujeto individual, sino que interesa el bien común, ¿no? El interés común. Creo yo que eso es importante. Y bueno, es decir, en la medida de las posibilidades, ese tipo de iniciativas, ese tipo de proyectos pueden ir posicionándose como alternativas para grupos campesinos que puedan tener la posibilidad de acceder a la tierra, ¿no? Que ese es el problema, creo yo, fundamental, ¿no? Es decir, ya Irma Alicia planteaba cómo se está reconstituyendo, se está refuncionalizando la gran propiedad, sobre todo en función de la posibilidad de generar nuevamente lo que se nos está pidiendo fuera, que en este caso ahora son los biocombustibles. Otro ámbito que yo creo que es importante, y ahí sí pienso yo que va a continuar siendo importante la participación de las y los campesinos, es en continuar presionando al Estado para que de una vez por todas decida o pueda entender que se trata de sujetos, es decir, que son sujetos que tienen iguales derechos que cualquier otro ciudadano y que requieren atención en función específica de sus necesidades, ¿no? Es decir, lo que sucedió a principios de año en relación con la propuesta de ley de desarrollo rural nos muestra que la voluntad política no va precisamente orientada en esa dirección, pero yo creo que lo que sí es importante es que se tiene que entender por parte del Estado de que son necesidades que están pendientes y son tensiones que se están acumulando, ¿no? Y bueno, lo último que también tiene que ver con el tema es en relación con la cuestión, podríamos decir de manera general, la cuestión laboral, ¿no? Es decir, ayer, antier, creo yo, se planteó el tema de agudizar todo lo relacionado con la desregulación laboral, ¿no? Y bueno, es decir, eso preocupa enormemente, sobre todo por el hecho de que eso viene a confirmar más
cómo en este nuevo modelo extractivo, esta nueva finca que si quieren con comillas le llamaríamos la finca minera, la finca extractiva, es decir, está requiriendo de otras condiciones para poderse desarrollar de manera óptima y obviamente acumulando la mayor cantidad de ganancias posibles a costa del trabajo y la vida de la población. Sí. Muy bien, gracias Clara. Yo quiero agradecerles por haberme invitado a este programa. Para mí es un tema estructural y clave en Guatemala. Lo que a mí me ha dejado mientras estoy leyendo el libro y he participado con ustedes en este programa es esa permanente indiferencia que hay en Guatemala hacia este tema. Y no solo es una indiferencia de los sectores tradicionales, también hay una indiferencia de los sectores indígenas que ya superaron esta etapa. O sea, esto sí es de veras para hacerlo a uno reflexionar y pensar cómo esas poblaciones de mayas que lograron romper este sistema finca y que pasaron a otra etapa son los más indiferentes ante esta esclavitud de la que también fueron parte sus abuelos. Yo diría que este para mí es un tema clave. También esta indiferencia del Estado que tú ya planteabas en términos de políticas públicas. Es un Estado que permanentemente está obviando gobierno tras gobierno las demandas de las poblaciones indígenas, de las poblaciones campesinas en su mayoría, y creo que esto sigue siendo una bomba de tiempo que está ahí y que en cualquier momento puede explotar y ni siquiera tenemos idea de cuáles van a ser las consecuencias. Por el otro lado también esa incapacidad de las currículas nacionales en todos los niveles de asumir de que esto ya no existe, de que esto es parte de la historia. Y como la historia no es prioridad en este país, dejémoslo para los que están interesados en la historia, para los que quieren hacer investigación, para los que quieren tener un grado académico, pero no para los niños, no para los jóvenes, no para los universitarios. Esto también creo que es sumamente un tema que a mí por lo menos me toca, ¿no? Y luego, yo creo que en medio de esto, en medio de esta situación, en esta crisis que estamos viviendo, hay poblaciones indígenas y poblaciones ladinas, mestizas, pobres, que ven en la tierra la posibilidad de sobrevivir y de mantenerse y de adquirir cierta libertad, porque al final en este modelo económico mundial en el cual estamos viviendo va a sobrevivir aquella o aquellos que sean capaces de producir su propia alimentación. Mientras que los que no somos capaces vamos a tener severos problemas para poder sobrevivir y pasar esta crisis, que es una crisis ya mundial y del sistema. Muy interesantes las conclusiones que nos han presentado nuestros invitados hoy, Gustavo Palma e Irmalicia Velázquez Nimatú, alrededor del tema y la perspectiva que se podría tener a futuro. Yo creo que hay elementos que son esperanzadores, como ya decíamos en algún momento, y que quizá tienen que ver con realmente la posibilidad de imaginar un mundo diferente. Y hemos visto importantes ejercicios de imaginación de ese mundo diferente en experiencias como la de la finca colectiva La Florida. También, al mismo tiempo, como siempre, la realidad compleja, estamos viendo las dificultades que esto tiene, incluyendo, como nos dice Irmalicia en sus reflexiones finales, la indiferencia de grupos, también de grupos indígenas, y también la indiferencia de sectores que podrían ser muy sensibles a la situación que se plantea con la permanencia de estas estructuras que en este programa y a lo largo también del libro del que estamos hablando hemos denominado orden finca. Ese orden en el que el interés de un sector se entiende como el interés nacional. Entonces, con estas últimas reflexiones vamos a despedir este programa que trató el orden finca en Guatemala. Quiero agradecer muchísimo a Irmalicia Velázquez Nimatú por estar aquí con nosotros y ayudarnos con su experiencia y sus reflexiones a examinar este tema que consideramos hoy en el siglo XXI todavía importante y fundamental de comprender, como ella misma decía, en el currículum y en la educación también de los niños y niñas guatemaltecos. También un agradecimiento a Gustavo Palma por su presencia, su perspectiva histórica que nos permite ver la profundidad y la complejidad de esta problemática guatemalteca. Y a ustedes, amables televidentes, agradecerles su audiencia, permitirnos estar en sus hogares y hablar y reflexionar sobre estos temas que esperamos hayan sido de interés y nos dejen pensando a todos
por un tiempo más allá del que ha durado este programa. Muy buenas tardes.